Los años 2000. La vida era mucho más sencilla. Son las 4 y es domingo. Tus padres compraron pizza y tienes la tarde entera para ser feliz. No tienes que preocuparte de tonterías actuales como agendas políticas o que las marcas intenten controlar qué quieres o qué piensas. Solo eres tú, una pizza y tu PlayStation con el Pepsi Man que te acaban de regalar. Bueno, mal ejemplo. ¡Mira! ¡Son los 80! ¡Es Michael Jackson! Aquí todo era mejor. Podías ver televisión y ser un niño feliz sin que las empresas estuvieran... Ok, tal vez antes las compañías eran más invasoras. Estoy seguro que en la época actual las leyes han regulado su... Bueno, cárgueme la ching... PepsiCo, como todas las multinacionales, forman parte del sistema capitalista. El capitalismo es un sistema que tiene entre sus principales prioridades maximizar sus beneficios y recortar costos. Ahora... Por supuesto que este no es un video acerca de cómo funciona el capitalismo y por qué es la peor cosa que le ha pasado a la humanidad desde la creación de los caballos. Personalmente no me gusta el sistema, pero no soy un sociólogo como para poder dedicarle un video de 3 horas al respecto. Sin embargo, eso no quita un hecho. La necesidad de siempre ser relevante ante los ojos del consumidor ha hecho que Pepsi sea protagonista de intentos de publicidad que pueden ser considerados... curiosos, como poco. Ya vas a entender. Esta primera historia es probablemente la que más gente conozca. En los 90 Pepsi estaba en guerra con Coca-Cola por ver quién vendía más. Entre una de las ideas que tuvo para potenciar la marca era un concepto muy simple. En ciertas botellas de Pepsi podías encontrar puntos que podías canjear por distintos premios. Nada demasiado ambicioso. Una camisa marca Pepsi, porque supongo que antes era cool ser una pieza de publicidad andante. Oh. Retomando. Una chaqueta de cuero, lentes de sol y un potentísimo AB8 Harrier 2 marca Pepsi por tan solo 7 millones de puntos. Es aquí donde llega John Leonard, quien con tan solo 21 añitos ya tenía una mentalidad de tiburón completamente desarrollada. Notó que como parte de la campaña, si ya tenías 15 puntos Pepsi podías completar el resto pagando 10 centavos por punto. Y haciendo cálculos se dio cuenta de que podía comprar un jet por unos generosos $700,000. Ahora, no te preocupes. Cuando empecé a investigar esto yo también era nuevo en la compra de jets del ejército estadounidense. Así que es normal que te intente estafar con los precios cuando eres novato. Lo cierto es que en ese momento el jet valía unos míseros $37.4 millones. De hecho, me molesté en revisar varios catálogos de los 90. Y aunque lamentablemente no pude encontrar ningún jet ahí, parece que Pepsi podría haber derrocado a las tiendas de ropa en cualquier momento que quisiera. Por 75 Pepsi Points te llevabas una camisa. En el 95 valía unos $15. Pero con puntos Pepsi podía ser tuya por tan solo $7.50. Lo mismo con la chaqueta. $160 en tiendas de ropa, $145 con Pepsi. Por los lentes de sol... no me pregunten. Por un motivo JCPenney sí respondían gente con ellos puestos aunque no los vendieran. Supongo que los precios son solo parte de los Pepsi poderes que da la Pepsi magia. Eso y que en los 90 podías comprar medio supermercado con tan solo $10. Pero retomando. Al ver esta oportunidad de negocio, Leonard recorre sus alrededores y encuentra 5 personas con mucho dinero y lo que yo deduzco era un severo estado de ebriedad. Porque me niego a creer que convenció a 5 personas totalmente sobrias de que Pepsi les iba a entregar un jet. Una vez con el dinero reunido, Leonard lo manda por correo junto con sus 15 Pepsi Points solo para recibir una respuesta personal de John Pepsi haciéndole saber que el jet era una mentira. Pero hablamos de un joven con mentalidad de tiburón en los años 90. En América, la tierra de la libertad. ¿Por qué diablos tendría que conformarse con las injusticias de un corporativo que se niega a cumplir su palabra? Como ciudadano americano tiene todo el derecho y el sistema legal de su lado para poder triunfar y alcanzar cada sueño que... Perdió el juicio. Sí... no podía saberse, ¿verdad? Para este punto no sé si soy solo yo, pero cada vez que leo los detalles de los juicios siempre encuentro frases que son oro puro. Alguien que toma ventaja del sistema legal no representa a la generación Pepsi. Realmente quiero creer que todo es parte del proceso legal, pero... ¿de verdad era necesario que la corte aclarase esto? El joven del comercial es de manera altamente improbable un piloto. A duras penas podría confiársele las llaves del auto de su padre. Mucho menos una nave de los cuerpos marines de los Estados Unidos. El caso ganó suficiente notoriedad para que el propio vocero del Pentágono tuviera que aclarar que el jet del comercial ni siquiera le pertenecía a la propia Pepsi. Como última medida preventiva cambiaron el valor del jet a unos 700 millones de puntos.
Algunos podrían decir que fue para remarcar que era una broma, pero estoy seguro de que la razón real era para evitar que los jóvenes de los 90 pudieran seguir sus sueños de ser grandes empresarios. Para la siguiente historia tenemos que retroceder a poco después de la primera mitad del siglo pasado. Involucra un evento que marcó múltiples generaciones. ¿Será acaso opción A, la creación de los Picapiedra? Opción B, el reemplazo de Paul McCartney por un doble? Opción C, el nacimiento de Brad Pitt? O la opción D, la poco interesante Guerra Fría. Si usted eligió la opción D, felicidades. Es un aburrido, pero tiene razón. Nuestra historia empieza en 1959. Este hombre de aquí es Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos y autor de muchas cosas ilegales. Sin embargo, antes de haber llegado ahí tuvo que ganarse el puesto. Como parte de sus esfuerzos por ser presidente fue enviado a visitar la Unión Soviética junto con Donald Kendall, un ejecutivo de Pepsi que también estaba buscando conseguir el puesto de director. Ahora, en este punto de la Guerra Fría, la relación entre Estados Unidos y la URSS era más bien la de dos vecinos que se veían feo por unos minutos si es que se encontraban, pero aún así tenían la cortesía de darse el saludo. Con lo que esta visita fue un intercambio cultural para promover el entendimiento entre ambas naciones. Palabras que si le preguntases a Nixon quieren decir: me mandaron aquí a regalarles todo nuestro dinero y poder capitalista en la cara y en sus propias tierras. Nixon fue recibido por el líder soviético Nikita Khrushchev. La voy a llamar Nikki. Nikki y Nixon estuvieron discutiendo sobre la superioridad de la vivienda entre los dos países. Nixon habla de todas las facilidades que tiene una ama de casa americana. Nikki aprovecha para decirle que es un misógino y que la URSS tiene derecho a una casa solo por existir. Un hecho triste que aprendí de este debate y que ahora tú vas a aprender también porque me niego a ser el único miserable es... ¿sabías que en los 60 podías comprarte una casa por solo $10,000? Ni siquiera era poco razonable. Con el sueldo de una semana ya tenía suficiente para pagar la mensualidad. ¿No vamos a ver que antes la vida era razonable? El caso. Mientras Nixon y Nikki discuten, nuestro querido Kendall nota que la tensión comienza a hacer sudar a Nikki. Así que usando sus Pepsi poderes, Donald saca una Pepsi de su abrigo y se la entrega al líder soviético para calmar sus nervios. ¿Ven eso, muchachos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Está bebiendo capitalismo! ¡Viva la libertad, carajo! Luego de que terminasen de agarrarse a golpes verbalmente, Nikki le agradece a Kendall por la Pepsi y tiene una reunión en donde discuten la idea de introducir la marca a la madre patria. ¿Recuerdas que mencioné que en esa época ambos países solo se veían feo a la distancia? Bueno, un año después las cosas comenzaron a escalar, con lo que Pepsi y la URSS no llegarían a acuerdo hasta el 72. No se preocupen. Mientras tanto, el señor Kendall invirtió muy bien su tiempo en convertirse en CEO y en organizar un golpe de estado a Chile. Si tuviera una moneda por cada vez que sea un empresario que organiza un golpe de estado usando el poder del capitalismo, tendría dos. Me da hasta miedo saber si podría conseguir más. Antes de que me vuelva a desviar. Una vez el acuerdo por fin entró en vigencia, hubo un pequeño problema. La moneda de la URSS era el rublo soviético, el cual se veía muy bonito y todo, pero a menos de que estuvieses pensando en comprar una hamburguesa 100% original de Corea del Norte o un pato a la pequinesa, no te iban a aceptar ese dinero en ningún otro lado. Si no se le podía pagar a Pepsi con dinero soviético, ¿con qué podría ser entonces? Vamos, es Rusia. Pensemos en el chiste más estereotípicamente obvio. Vodka. El trato fue muy simple. 1 litro de su mejor vodka Stolichnaya por cada litro de soda. Y en otra muestra de los Pepsi poderes, los soviéticos amaron la Pepsi. Lo suficiente como para que inclusive cuando la URSS se quedó sin vodka con qué pagar siguieran interesados en renovar. Solo que esta vez pagarían con una divisa más atractiva. Equipo militar. Como suena. A cambio de agua carbonatada, Pepsi se convirtió en el orgulloso dueño de 17 submarinos militares, un crucero, una fragata y un destructor. Tenía la pequeña esperanza de que el jet de la historia anterior lo hubieran conseguido aquí, pero no es el caso. Y por si alguien se lo preguntaba, tristemente no los tienen guardados en sus oficinas centrales apuntándoles a Coca-Cola para cuando decían sacar Coca-Cola 2. Fueron obligados a venderlos a una empresa sueca que destruyó todos los barcos. La siguiente historia fue la que me hizo decidirme a investigar todo esto. Si me preguntas, es un perfecto caso de estudio de la cultura estadounidense en su máximo sentido. Era 1947. Walter Mack, el presidente de Pepsi en ese entonces, se da cuenta de algo. Nadie está dirigiendo su atención a la población negra como mercado importante. En el Estados Unidos de los años 40, ¿quién lo diría, no? Viendo que podría tener una gran idea entre las manos, decide contratar a Edward Boyd para que se haga cargo de la campaña. Y
lamentablemente he de informar. El señor Boyd hizo algo imperdonable. Vio la tarea que se le asignó, vio al público al que se iba a dirigir y decidió retratar a las personas afroamericanas como gente digna. Lo sé, imperdonable. Y es que miren, una familia de clase media, con una vida digna, ¡por Dios! Si es que aquí hasta visten de clase. ¿Cómo diablos se atreven a retratar de manera digna a un grupo que sigue teniendo derecho a la dignidad? Y es que, bromas aparte, no seamos tontos. Suena sumamente ridículo que la gente se escandalice por ver a personas negras en revistas como cualquier ciudadano común. Pero es una muestra del problema que tiene sin arreglar Estados Unidos con el racismo. ¿Ustedes también oyeron eso? Pero es una muestra del problema de Estados Unidos con el... ¡Wow! Es como si la plataforma donde subo esto me estuviera prohibiendo usar ciertos términos aunque se usen de manera no ofensiva. Nah, ideas mías. Como decía, Edo era un hombre que entendía perfectamente que esa era la gran oportunidad para poder acercarse a la igualdad racial. Jackie Robinson había debutado como el primer beisbolista negro de las grandes ligas hace unos meses. La revista Madera Densa y de Color Oscuro había sido fundada hace 2 años. De hecho, dado que su público objetivo eran afroamericanos, muchos de los anuncios de Pepsi fueron publicados ahí mismo. Incluso se asociaron con gente importante como parte de la campaña. Premios Nobel, fotógrafos, músicos, y su mayor delito. Se atrevieron a llevar de gira vendedores negros por todo el país a promocionar el producto. En supermercados, conferencias de doctores, incluso los dejaron hablar adentro de la iglesia. De verdad, si cuento todo esto como si la población estadounidense fuera la bolita de Malcolm es porque así era. Muchos de los participantes de estas giras fueron amenazados por gente blanca que le gusta vestirse como fantasmitas. Tenían que dormir y comer en vagones de tren rentados para ellos porque ningún hotel los recibiría. Incluso la propia Pepsi les seguía pagando menos que los blancos y recibían insultos de otros compañeros solo por su color de piel. Esa es la parte donde me gustaría decir que esta historia tuvo un final feliz, pero estaría mintiendo. Incluso aunque la campaña fue un éxito, el propio Walter Mack, luego de ver los resultados, tuvo miedo de que la publicidad alejase a los consumidores blancos. En sus propias palabras, no queremos ser conocidos como la bebida para... Luego de oír esto, un afligido Edward Boyd se retira viendo cómo su sueño se derrumba en la que describió como la caminata más larga de su vida. Repitan conmigo, muchachos. Las empresas no son ni serán tus amigas. ¿Saben? Cuando empecé esto, la historia anterior iba a ir al final. Sonaba como la cosa más oscura que podía hacer Pepsi como corporativo para aumentar sus ventas. Y... me equivoqué. Ese título tristemente va para Pepsi Number Fever en Filipinas. La premisa era bastante simple. En la compra de cada Pepsi podías encontrar en la tapa un número de 3 dígitos acompañado de un código de seguridad. Los números ganadores se anunciaban cada noche en la televisión nacional y en los periódicos a la mañana siguiente. Básicamente una lotería. Para este punto la campaña ya había sido un éxito en distintos países. Se intentó primero en Estados Unidos, luego en México, Argentina, Chile y Guatemala. ¿Cómo podría ser diferente esta vez? No lo fue. En cuanto inició se trató de un éxito. A la gente le gustaba la emoción de saber cada noche que podían ganar algo solo por comprar una soda. Y el rango de premios no era malo. Iba desde 100 hasta 1 millón de pesos filipinos. Para referencia, era el equivalente entre 4 y 40 mil dólares en 1992. Y con 4 dólares de esa época puedes comprar unas 16 latas de Pepsi en Estados Unidos. Al ver el aumento inmediato en las ventas se pidió una extensión a la duración de la campaña. Es ahí cuando llegamos al 25 de mayo de 1992. Los números pasan por la televisión como todos los días. Es entonces cuando se llega al premio mayor. 1 millón de pesos filipinos les serán entregados a quien sea poseedor del número 349. En ese momento miles de familias saltaron de alegría al escuchar que ahora eran millonarias. Momento, ¿miles? Sí, miles. En la emoción por llenar a toda Filipinas con Pepsi se habían olvidado de verificar que todos sus sistemas funcionasen. Un error en las computadoras había hecho que se imprimiera una cantidad inusual de tapas con el 349. 800.000, para ser exacto. Ahora son las 10 de la noche. Los ejecutivos apenas se acaban de dar cuenta del error y es una llamada al departamento de comercio. Ok, ya reporté el error, pero ¿cómo arreglamos esto? ¿Arreglarlo? Basta con cambiar el número de los periódicos del día de mañana. ¿Cuántos se van a dar cuenta?
Muchos, más a los que Pepsi esperaba. Si bien sabían que iba a haber gente molesta, esperaban que bastase con cerrar la fábrica en Ciudad Quezón y ofrecerle 500 pesos filipinos como compensación a cada persona que viniese a reclamar su premio. No esperaban que más de la mitad fuese a aceptar el trato o siquiera intentarlo. Esta medida les costó unos 10 millones de dólares. Un grave error. No me malentiendan. El problema no es haber tenido que pagarle a 500,000 filipinos 500 pesos. El problema es que aún te quedan 300,000 más muy molestos y que se niegan a aceptar una oferta tan baja. ¿Alguna vez has pensado en cuántas son 300,000 personas? Este es el Estadio Azteca, el más grande de México. Necesitarías un poco más de 3 de esos para poder juntar a 300,000. Ahora imagínate toda esa gente frente a las fábricas de Pepsi, lanzando piedras, volcando camiones, o incluso una amenaza de bomba ese día. Mientras la policía y los militares intentaban contener a los manifestantes, dentro de las oficinas de Pepsi no pararon de intentar contactar a Nueva York para una guía sobre qué hacer. Aunque nunca recibieron una respuesta ese día porque el CEO estaba algo ocupado en su yate en la reunión anual de tirarse dinero a la cara con otros millonarios. No fue hasta las 3 de la noche y luego de ver que los manifestantes duraron toda la noche que decidieron que tenían que hacer algo. ¿Recuerdas que los números ganadores también venían con un código de seguridad? A Pepsi no le quedó de otra más que sincerarse y decir que hubo un error en la fábrica. Solo eran válidas las tapas con el número 349 que tuviese el código de seguridad correcto. ¿Tiene sentido? ¿No? El problema era que tuviese sentido, fuese justo o no, eso ya no importaba. Este acto por parte de Pepsi fue la última gota que necesitaba la población filipina para terminar de sentirse harta de las multinacionales que les habían arrebatado el control y la economía de su propio país. Ese mismo día, mientras miles de filipinos furiosos estaban ocupados arrojando piedras, otros más estaban organizándose para formar colectivos con intenciones de demandar. Entre ellos estaba la coalición 349 dirigida por Vicente del Fierro Jr., quien en adelante se lo llamaré Vicente porque siento que su apellido me está albureando. Era publicista y nunca estuvo de acuerdo con la idea de la campaña. Pensaba que solo estaba creando más jóvenes adictos al juego. Sin embargo, había acudido a las protestas ya que su hija había comprado una Pepsi con el 349 y eso le fue suficiente para luchar. Luego de ver a un par de guardias de seguridad respondiendo a las piedras con botellas de vidrio y de haber recibido golpes de un policía con un escudo antidisturbios, Vicente consideró que necesitaba un descanso. Así que fue a esconderse un Dunkin' Donuts que quedaba cerca de la fábrica. Ahí se encontró a varios manifestantes en su misma situación y consideró que era una buena idea empezar a organizarse dando inicio al colectivo. Una vez anotó los nombres de los presentes, el siguiente paso fue buscar fondos para poder organizar una demanda. Es entonces cuando un hombre se le acerca y le entrega 10,000 pesos de parte del CEO filipino de Coca-Cola. Ahora, Vicente era un hombre con fuertes convicciones, hecho que normalmente sería admirable, pero ese caso solo lo hace más deprimente. El caballero prometió llevar todo hasta las últimas consecuencias. Incluso contrató a 2 abogados americanos y presentó una demanda formal en Nueva York bajo las palabras: Dios definitivamente es más fuerte que la 50ª multinacional más grande del mundo. El descontento con Pepsi fue escalando aún más conforme pasaban los meses. Para unirse a un grupo 349 se pedía una cuota inicial de 1,000 pesos filipinos. Y debido a la gran cantidad de grupos que nacían, la población supuso que tenía todo a su favor. Al punto en que empezó a crearse un mercado de compra y venta de tapas con el 349 como inversión a futuro. De este hecho y de la demanda de Vicente, el Museo Internacional de PepsiCo se valió para decir ante los medios: los artistas del dinero rápido han atraído a miles de filipinos inconscientes con promesas vacías de un gran acuerdo a cambio de un pago por adelantado. Del lado de las protestas las cosas solo iban a peor. Las piedras y camiones volcados se convirtieron en quema de llantas y amenazas de muerte. Fue en esta época que los trabajadores de Pepsi que tenían nacionalidad estadounidense aprovecharon para alargarse en cuanto pudieron. Y un día de febrero, a 9 meses de haber empezado todo, un camión de Pepsi hace su recorrido usual y al ser interceptado se le arroja un cóctel molotov que rebota e impacta en Iseta Rosario y su hija, acabando con sus vidas. A los días unos hombres contactan a Raúl, esposo de Rosario. Lo lleva a un cuarto con muchos hombres vestidos con el logotipo de Pepsi. Se le ofrecen 50,000 pesos a cambio de no demandar. Furioso y afligido, se niega diciéndoles que nada de esto hubiera pasado si no hubiera intentado engañar a la gente. Pero a los días acepta luego de que amigos suyos lo terminasen de convencer. Raúl nunca volvió a casarse luego de eso. Por fechas similares la demanda de Vicente comenzó a proceder. Como parte de los trámites viajó a Nueva York con su esposa para poder presentar el juicio a Pepsi por 400 millones de dólares en daños físicos y otro millón en daño moral. Incluso se reunió con el vocero que meses atrás lo llamó oportunista haciéndole saber que no iba a abandonar la ciudad hasta que llegase a un acuerdo. La respuesta de Kenneth fue que no habría negociaciones hasta que no se detuviera la violencia. Vicente intenta explicarle que él no controla a los grupos violentos.
solo busca una compensación para él y para su gente. Pero solo le quedó volver a su tierra natal con las manos vacías y esperar que el tribunal diera un veredicto. Un poco después de esto, la Oficina de Investigación en Filipinas consiguió una pista respecto a los responsables de los disturbios a las protestas. Se hacían llamar los Tres Reyes. Uno de ellos era Rodilio Formento, quien voluntariamente decidió hablar. Cuando comenzaron las protestas, su intención original era unirse a uno de los movimientos 349. Ahí conoció a sus otros dos compañeros, quienes lo llevaron al almuerzo con un guardia de seguridad de Pepsi que les ofreció un trato. Si podían crear disturbios que hicieran ver las manifestaciones como violentas y sin sentido, y crear tensión entre los líderes de cada movimiento, Pepsi les daría a cada uno todo el dinero que quisieran. ¿Recuerdas la oferta que le hicieron al esposo de Rosario? Me cuestionaba bastante porque gastarían dinero en darle una compensación cuando técnicamente el incidente no fue culpa de ellos. Al menos antes de enterarme de esto. Del lado de Vicente las cosas no mejoraban. El pobre hombre sufrió un derrame cerebral e incluso así siguió trabajando en el caso. Luego de eso fue contrademandado por Pepsi con cargos de difamación. Se le acusaba de difundir folletos diciendo que Number Fever era una estafa. Y una divertida coincidencia de la vida, le volvió a dar otro ictus. No obstante, eso jamás lo detuvo. Seguía haciendo cuanto podía en el hospital y acudiendo a la corte cada que se requería su presencia. Como último escupitajo a la cara, la Corte de Nueva York dictaminó que el problema con el número 349 no era pertinente para PepsiCo Estados Unidos. Sí iba a haber una demanda debía ser en la Corte filipina. Tras esto las protestas comenzaron a disminuir. Hubo intentos de acudir al sistema legal filipino, pero lo único que se logró fue un veredicto en 2006 que declaraba que PepsiCo no había sido negligente y tampoco responsable por los daños ocasionados. Solo en caso de que alguien haya sentido que lo que pasó no fue suficientemente insultante por parte de una multinacional contra un pueblo que exprimió y dañaron, permítanme irme con las palabras de Kenneth Ross. Nos preocupamos muchísimo por lo que pasó. Nos preocupamos muchísimo en resolver el problema de manera amigable y satisfactoria para cada persona. Ciertamente lamentamos la violencia que rodeó a Manila por este evento.